Hoy entonces con el texto, un poquito, ¿qué les parece? Antes, ¿tienen dudas, consultas? ¿Leyeron el mensaje? ¿Quedó todo claro? Los escucho. Sí, sí, profe, ahí, bueno, eso con el mensaje veo. En el tema de eso de para promocionar, para quedar promocionado. Sí. Ahí dice que se va a tomar en cuenta todo el año, ¿puede ser? Entre las Eh, notas de los 4 y se va a promocionar a ver, de las notas. para promocionar hay dos condiciones que tienen que cumplir. Por un lado, tienen que tener el 100% de las lecciones resueltas con el 100%. Y por el otro, tienen que tener las 4 evaluaciones de proceso sin recuperatorio. Después sacamos el promedio de las 4 evaluaciones de proceso y si ese promedio les da arriba de 7, es decir, entre el 80 y el 100%, no hacen el examen. Debajo del 80%, ya con los recuperatorios tomados en cuenta, y por encima del 60, digamos, por encima del 59, 60 incluido, quedan regulares. Y hacen un examen final que es parecida a la evaluación de proceso 4. Digamos, pero con todos los temas. ¿Se entiende? Ah, buenísimo, profe. ¿Me aclaro? Sí. Sí, profe. Yo tengo una duda con las lecciones. Bueno, contame. Porque me ha pasado que cuando he llegado a la última y le pifié, me volví, la cambié y cuando avancé, me volvió al principio. Pero me dice que la tengo al 100. ¿Eso es así o tengo que volver a hacerla desde el principio? Si te da el 100%, si no me decís exactamente cuál es la lección en particular y la vemos. ¿Cuál es la...? Fueron varias, por eso. Por eso entendí. A ver, hagamos una cosa. Yo me puedo fijar ya. Vos decime. Necesito que me digas. A ver. Si no, profe, la compañera también podría compartir pantalla y mostrarnos. ¿Vos tenés cómo ver tu situación? Yo porque lo puedo ver todo lo que tienen hecho. Tu nombre es Noé y el apellido. Noelia Rivas. Noelia Rivas. A ver, NR. Rivas Aguirre, creo que es algo. Con el chorizo largo. Así. Noelia de Lourdes Rivas Aguirre. Ese. Bien. Mira, yo te digo qué es lo que vos tenés. Informe completo. En uno tenés el 100, en la 2 tenés el 100. Yo veo el resumen de tu trabajo. No entro a las notas. Bueno, ponele. Tengo otra manera de verlo. Pero bien. Sí. En la 3 tenés el 100. En el cuestionario tenés el 14. Tenés 14 de 20, quiere decir que debe tener un 70 por ahí por ciento. 14 de 20 en el primer cuestionario es aprobado como regular. En la lección de Work on Pronunciation, ya la 2 tenés el 100, en la de Non-Phrases tenés el 100, en Modales tenés el 100. El otro tenés 16 de 20, ahí debes de ir cerca del 80, ¿no? El recuperatorio no, porque está perfecto. La de adjetivos tenés el 100, presente continuo tenés el 100, presente simple tenés el 100, el pasado continuo tenés el 100, la 5 tenés el 100, el 6 tenés el 100, el 7 tenés el 100, la de práctica general también. Tenés 12 de 20 en la evaluación de proceso 3, ahí está justito aprobado, debe ser el 60%, 12 me parece que era el mínimo. El gerundio tenés el 100, el conector tenés el 100, la voz pasiva también, el modo imperativo también, los condicionales también, la lección de práctica también, y el cuestionario 4 no está resuelto. Eso quiere decir que sí me las ponen al 100. Sí, que están todas hechas, están todas al 100, está todo perfecto, tenés 3 evaluaciones de proceso con notas de regular, y te queda la evaluación de proceso 4. Ok. Gracias, creo que 12 es el 60%. Tendría que fijarme la tabla, pero me fijo ya y te digo, la tengo acá. Sí, profe. El 60% es 12. Por ende, de 12 preguntas en adelante está aprobado, ¿sí?
Para el promocional, en general, tienen que ser de 16 en adelante, pero se toma como promedio. Si en alguna tuvieran 17 y en otra 15, lo mismo son promocionales, ¿no? Pero me parece que en tu caso no te dan las otras notas de promoción, no te dan todos como para ir arriba del 80. Después si querés la saco, pero no te da el promedio de los porcentajes para ir por sobre 80. No sé si vos lo sacaste. No. ¿No lo sacaste o no te dan? No saqué. Pero deberías tener ahí, entre el 90 y el 70, el 95, el 65, digamos, no sé si se entiende, como para que te dé el promedio de 80 para la promoción, ¿no? O sea, en este examen me tendría que sacar entre eso, dice usted. Claro, digamos, la nota de promoción, vos no tenés ningún recuperatorio, o sea que podría andar. Lo que pasa es que las 4 notas, los 4 porcentajes te tendrían que dar de 80, incluido el 80, en adelante. Y me parece que hay uno que tenés con 12, ese 60, capaz que te baje un poco el promedio, depende cómo te vaya en la 4, pero debes andar por ahí. Y si no, seguro es regular, porque no tenés, a no ser que te vaya mal, cosa que no creo por lo que has venido haciendo en la evaluación de proceso 4, e inclusive tenés la posibilidad del recuperatorio también, ¿no? Ok. ¿Sí? Ok, gracias, profe. De nada. Más dudas, consultas, alguna otra situación. ¿No ninguna? Con las lecciones vamos bien, todo en orden, ¿no? Tiene que ya estamos. Sí, profe. Bien. La idea de hoy era trabajar con el texto entre todos Profe, de la... Sí, dime. ¿Y las lecciones no tiran un puntito más? ¿A qué te refieres con un puntito más? O sea, por ejemplo, el famoso ayudibio, o sea, las lecciones no, tenerlas todas así el 100%. Tenerlas todas al 100% te da la posibilidad de promocionar o regularizar. Si no las tenés arriba del 100%, si no las tenés todas con el 100%, si hay una que no esté con el 100%, vas como libre. Eso queda Bien, claro, bien. ¿no? Porque Sí. la parte práctica es la mitad de la materia. Sí. Digo, no tomen en cuenta eso. Y después, por el otro lado, van las 4 evaluaciones de proceso. ¿Sí? Bien. Así que cuidado, ¿no? Por eso está bien que dice todas las lecciones, está bien remarcado, porque hay una fuerte impronta, una idea de la parte práctica, ¿sí? Un peso de la parte práctica muy importante. Ahí tenés tu ayudín, digamos. Bien. ¿Ven el texto? Este es el texto de la evaluación de proceso 4. Ya lo compartí, ¿lo pueden ver? Sí, profe. Bien, ¿han estado pegándole una miradita, algo? No, nada. No, bien, bueno. El texto empieza diciendo, tiene un título general, ¿sí? Y después tiene 1, 2 subtítulos, 3 subtítulos. ¿Sí? Un poco más, 3, 4 subtítulos, ¿sí? En realidad son dos textos, porque el segundo es una explicación sobre algo del primero. El primer texto dice, How AI will blanket your world, primero, y después tiene Devices Get Smarter, un subtítulo, A Marriage of GPUs and CPUs. Y después hay otro texto que explica lo que es una GPU y el subtítulo What does a GPU do? Y What are GPUs used for? ¿Sí? Empecemos por ver de qué trata y cuáles son los títulos y qué significan. How AI will blanket your world. ¿Cómo traducirían ese título? Y me interesa particularmente que entiendan la traducción en contexto de la palabra blanket. ¿Cómo traducirían ese título? Y cómo traducirían en particular la palabra blanket. Y si lo buscan,
utilicen el diccionario para buscarlo, por supuesto. Fíjense qué traducciones, por qué hago referencia a esa palabra en particular. ¿Sí? ¿No? ¿Lo buscaron? ¿Tienen un diccionario de mano? Blanket es como manta. Exactamente, ¿ves? La primera traducción que te ofrece el diccionario es de manta, frazada. No llega a ser cubrecama, pero da esa idea, ¿no? Pero eso es como sustantivo. Por eso me interesa que presten atención a esa palabra. Ahora, esa misma palabra funciona como verbo. Ahí, en ese título, no está funcionando como sustantivo. Está funcionando como verbo. Y fíjate, ¿en qué tiempo verbal está expresado? Futuro. Futuro. Entonces, como verbo en futuro se traduce tal cual como alguien dijo allí, porque lo escuché pero estoy en otra pantalla, cubrirá. ¿Sí? Esa será la traducción que van a tener en cuenta para entender, y no frazada. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto de traducir en contexto. Bien. ¿Qué es AI? AI. Artificial. Inteligencia artificial. Perfecto. Entonces, ¿cómo traducen ese título? Como la inteligencia artificial. Sí. ¿Sí? O también podría ser su mundo. Ahí no podemos determinar con el título solo si el tenor del texto tiene que ver con una segunda persona. Ambos son segunda persona del singular, pero en registro formal o informal. Tu mundo, su mundo. Ambas traducciones, se entiende, son correctas, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué sigue diciendo el segundo o el primer subtítulo? Devices get smarter. ¿Cómo lo traducirían? ¿Cómo traducirían el verbo get? Entren al diccionario y fíjense el verbo get. ¿Cuántas opciones tiene de traducción? Entonces vamos a tener que utilizar el contexto para elegir. Y después, ¿qué es smarter? Fíjense esa forma particular, esa terminación, ¿qué les está diciendo? Que los dispositivos se volverán se vuelven más inteligentes. Exactamente. Se vuelven, ¿sí? Sería como la traducción, no obtener, se obtiene. Fíjense que get tiene muchísimas traducciones, ¿no? Y después smarter, tenemos ahí un adjetivo que está en grado comparativo, ¿sí? No superlativo, sino sería smartest, sino comparativo, smarter. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Sí, Como profe. dice el próximo, a marriage of GPUs and CPUs. De nuevo, fíjense la palabra marriage. Búsquenlo en el diccionario. ¿Cuál es la primera traducción que aparece? Matrimonio. Un matrimonio, dijeron, ¿verdad? Ahora tiene otras traducciones posibles, y dentro del contexto nosotros no vamos a hablar de matrimonio. ¿De qué vamos a hablar? De pareja. Unión. A ver, sigan buscando. Enlace, será. Ok. ¿No tienen, por ejemplo, combinación? Como una de las posibles. Aparece fusión. O fusión. Unión. Unión, ¿sí? Más como combinación, fusión, unión, que como casamiento, digamos, ¿no? Tiene que ver más con esa idea de unión, de combinación o de, sí. Vínculo. De vínculo, exactamente. Enlace. Exactamente, no directamente como casamiento, ¿no? Les va dando la idea de
bueno, de lo que va a explicar, que es el GPU y la CPU, ¿no? Y la combinación de estas, que es lo que obtiene, que es lo que vamos a ver luego, ¿no? Y después explica qué es un GPU, ¿sí? What is a GPU? Y dice, bueno, ahora después lo vemos, pero dice, Graphics Processing Technology has developed to deliver unique benefits in the world of computing. The latest Graphic Processing Units, lo tienen entre paréntesis, ¿sí? GPU. Quiere decir que lo que está antes, ¿qué va a hacer? A definir qué es lo que es una GPU. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Y de acuerdo a lo que dice antes, ¿qué sería una GPU? ¿Una qué? ¿Cómo lo traducen de acuerdo a lo que dice el texto? Tecnología de procesamiento de gráficos, algo así. ¿Dijiste tecnología? Sí. Fíjate, utiliza el segundo renglón, las palabras que están antes, cuando comienza la oración. The latest Graphic Processing Unidad de Units. procesamiento gráfico. Exactamente. Unidad de procesamiento gráficos, ¿sí? Eso es GPU. Lo dice justo en las tres palabras anteriores, ¿sí? No lo dice en el primer renglón, e inclusive fíjense que empiezan con las mismas letras, G, P, U, Graphics Processing Units. Y traducimos units, unidades de procesamiento gráfico, o unidades gráficas de procesamiento, unidades de procesamiento gráfico, unidades gráficas de procesamiento, unidades gráficas de procesamiento, porque son las siglas, digamos, GPU, UP, G, vamos, desde units, que es el núcleo de la frase nominal, y luego de izquierda a derecha. No, está bien, es de derecha a izquierda. De izquierda no tiene ningún determinante. Unidades de procesamientos gráficos. El primer subtítulo que aparece debajo de esa pregunta, what is a GPU, o qué es una unidad de procesamiento gráfico, dice, what does a GPU do? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que hace una GPU? Exactamente. Pregunta que está expresada en qué tiempo verbal. Presente simple. Yes. Y por último tenemos, what are GPUs used for? ¿Qué significa eso? ¿Para qué es usada una GPU? Exactamente. Entonces, ya sabemos de qué va a tratar, ya tenemos los subtítulos. Profe, Sí. ¿es para qué es usada una GPU o para qué son usadas las GPUs? Que son usadas, ¿sí? Porque es are, es el plural, en lugar de es, ¿no? Que sería is. What is GPU sin la S al final después de la U? Used for, ¿sí? Que es, ¿para qué son? Y no para qué es. Eso es correcto. Acá la utiliza, fíjense, en singular. Utiliza el auxiliar das y le pone una A adelante. Una. Sin embargo, acá la utiliza en plural. En general, las GPU. ¿Sí? Bien. Entonces, el texto va a hablar de inteligencia artificial y específicamente de las GPU. ¿Sí? Y como explica un poquito más abajo, hace o marca una diferencia entre la CPU y la GPU. La CPU es la que utilizamos habitualmente o la que veníamos utilizando, y ahora hay un nuevo dispositivo que ya se llama GPU. ¿Cuál es la diferencia? Bien, y empieza diciendo el primer párrafo. Whether we are aware of it or not, Artificial Intelligence, y ahí les da la definición, que es AI, Artificial Intelligence, is already around us.
We use AI when we speak to our digital assistants. AI is an email services, is in email services that automatically complete our sentences or schedule appointments for us. We encounter it when bots fills our queries on websites or smartphones and log upon recognizing our faces. ¿Cuál es la idea de ese texto? De ese párrafo, perdón. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué está describiendo? El uso de la inteligencia artificial y dónde se encuentra. Exacto. Está, dice la inteligencia artificial, is already around, all around us. Está, ¿dónde? Alrededor nuestro. Alrededor nuestro, ¿sí? Perfecto. Utilizamos la inteligencia artificial ¿cuándo? When we speak, cuando hablamos con, ¿qué es digital assistants? Asistentes digitales. Con asistentes digitales. La inteligencia artificial es también ¿qué? ¿O está también en dónde? Los servicios de automatización. En los servicios de correo electrónico, de email, ¿sí? Que dice automatically complete, que completan automáticamente nuestras oraciones, ¿sí? O frases, o que programan citas por nosotros. Por ejemplo, lo encontramos en los bots. ¿Saben lo que son los bots? Sí. Estos programas que responden las consultas en las páginas web o en los smartphones, ¿sí? Los teléfonos inteligentes. Todo eso es parte de la inteligencia artificial. Dice, la inteligencia artificial is also constantly at work in subtler ways we may not notice. ¿Qué es subtler? Fíjense esa terminación R, igual que habíamos visto smarter. En subtle. ¿Sí? ¿Algo más sutil, profe? Más sutil, en formas más sutiles de la que nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? Such as, por ejemplo, coordinando el envío de ascensores para que la gente llegue más rápido a su destino, por ejemplo, en una torre de oficinas, o dice routing us around traffic jams, en los GPS, por ejemplo, ¿no? Cuando les dice tome otro carril, sería otro camino, otra ruta, ¿sí? Porque está el tráfico atascado en tal o cual lugar. Dice, even before they occur and serving us streaming videos and we are like to enjoy. Incluso antes de que se produzcan. Y sirviendo videos en streaming que probablemente nos gusten, ¿sí? Serving up no sería tanto como sirviendo, sino mostrándonos o eligiendo videos de streaming que nos gustan. En todos esos lugares está la inteligencia artificial. Y así sigue el texto explicando, ¿no? ¿Qué más? Dice, la inteligencia artificial will become, ahí tienen un futuro, increasingly intertwined, es decir, se va a convertir, intertwined, fíjense, es una palabra parecida, si quieren,
a marriage, ¿sí? ¿Cómo la traducirían? Profe, yo me perdí. ¿Por qué parte va? Iba en el último párrafo. This is only an early preview of the massive changes AI will create in our world over the next few years. ¿Por qué utiliza el will? Y ya lo vimos en más de una oportunidad. Y no el going to. Porque el will es como, o sea, el going to ya es, o sea, que se va a hacer. Mientras Exacto. no se sabe todavía. Exacto, y fíjense, utiliza estimates, estima, Forrester Research Estimates, estima que el 29% de dice el 29% de los directores de desarrollo, una cosa así, ya están utilizando o están trabajando en proyectos de inteligencia artificial. Y después dice, IDC predice que el 70% de las compañías invertirán, will be investing, in training and development, en entrenamiento y desarrollo. Por eso el will, ¿sí? No el going to, porque estamos hablando de estimados y predicciones. Y después dice, in the future, en el futuro, AI will become increasingly intertwined. Eso ahí estaba recién leyendo. Estará, dice, en el futuro, la inteligencia artificial estará cada vez más entrelazada, eso es intertwined, y tiene que ver con la misma idea de marriage que teníamos más abajo, ¿no? Con nuestras actividades del día a día. Software, fíjense un poquito más abajo, we recommend improvements, ¿sí? Entonces los software recomendarán mejoras, todo el tiempo el will, dando esta idea de predicción, ¿sí? Y no de certeza. Por eso el will se utiliza una y otra vez en lugar de el going to. Acá hay uno dice increasingly, hay una oración que quería preguntarles. Dice, in the future, AI will become increasingly intertwined with our day-to-day activities. Eso lo leíamos recién. Utilizamos el will porque es futuro. ¿Qué es increasingly? ¿Cómo traducen eso? ¿O cómo traducen esa oración? Hasta la primer coma, ¿no? In the future, o sería hasta la segunda. AI will become increasingly intertwined. ¿Cada vez más, profe? Ok, entonces, pero ¿cómo entendería? Sí, esa es la idea. Pero ¿cómo sugerirías la traducción de esa oración? En el futuro, la inteligencia artificial, ¿cómo seguís? En el futuro la inteligencia artificial intervendría cada vez más, algo así. Ok, intervendría, ¿se acuerda que intertwined habíamos visto que era qué? Estará cada vez más entrelazada en nuestras actividades, ¿sí? Cada vez más. Ahora, si ustedes tuvieran que decirme increasingly, sería ¿qué tipo de palabra? ¿Es un gerundio? ¿Es un participio? ¿Presente? ¿Pasado? Recuerdo los temas que vemos
sería un sustantivo, un adjetivo, un verbo, un adverbio. ¿Qué tipo de palabra es esa, por ejemplo? Tenemos, por ejemplo, AI es el sujeto, es un sustantivo. Y después will, ¿qué es? Hola, profe. Sí, hola. Un verbo. Will, el verbo, pero increase es un adverbio. Exactamente. Will es un verbo, pero no cualquier verbo. Porque become también es un verbo. Auxiliar del futuro. Exactamente. El will es un verbo modal o auxiliar. Become es el verbo principal. Por ende, increasingly es un adverbio. ¿Por qué es un adverbio? Porque el adverbio es aquella palabra que modifica el verbo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y después intertwined, que termina de, ¿qué palabra es? Que también lo vimos en una de las lecciones del bloque 4. Más allá de la traducción, gramaticalmente hablando, ¿no? Morfológicamente hablando. ¿Se acuerdan que habíamos visto gerundios, participios, participio presente y pasado? Las que terminaban en ed, ¿eran qué? Pasado. Participio pasado. Porque no funciona como verbo principal, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto en los participios la diferencia con el gerundio, el participio presente por un lado, y el participio presente y el participio pasado por el otro? Pero son todas palabras que no funcionan como verbo principal, porque si funcionara como verbo principal sería pasado, simple, por ejemplo, ¿no? Sí, profe. Ok. Devices get smarter. AI will increasingly, de nuevo, por eso hacía referencia a esa palabra, porque se repite varias veces en el texto. Be part of the devices we use. Fíjense, dice will, otra vez futuro, y el verbo principal ahí, ¿cuál es? AI will increasingly be part of the devices we use. Part. No, Be. El be. El be, porque es el verbo principal, está en infinitivo porque tiene un will adelante, que es el verbo modal. Después de los verbos modales, se acuerdan que los verbos van en infinitivo. El infinitivo del verbo ser o estar es be. Y para modificar un verbo principal, se utiliza un adverbio, increasingly. AI will increasingly be part of. Será parte de los dispositivos que nosotros utilizamos. Y va explicando ahí, dice, autonomous vehicles only, thoroughfares. Oh, esa palabra. Dice, la inteligencia artificial formará parte cada vez más de los dispositivos que utilizamos. Las vías de circulación exclusiva para vehículos autónomos won't, no tendrán. ¿Qué es won't? ¿Se acuerdan que era el won't? Que la forma ahí varía un poquito. Es el paso. No era Sí, decime. ¿Era la negación del will, el want? Exactamente, el want es la negación del will, exactamente. Fíjense que ese no es will not, sería una forma completa. Sin embargo, won't es cambia, ¿sí? Cuando se le agrega el not, pierde la i y cambia su forma en el negativo. Cuidado ahí, ¿no? Y viene explicando, ¿no? ¿Qué es lo que va haciendo?
Las vías de circulación principal para vehículos autónomos no tendrán semáforos o señales de stop porque los sistemas de navegación a bordo que se comunican con el tráfico se comunicarán con los sistemas de navegación a bordo para evitar su uso. Va a ser un futuro maravilloso esto, ¿no? Video games ofrecerán experiencias personalizadas a cada jugador, customized, dice, will deliver experiences customized to each individual player. Y así va describiendo lo que podría suceder, ¿sí?, con los dispositivos que se van haciendo más y más inteligentes. Ahora veamos qué significa esto de la GPU y la CPU. Dice, Intel's new Tiger Lake line of processors. Toda la frase nominal. ¿Cómo traducirían? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cómo traducirían esa frase nominal? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna idea? Intel's new Tiger Lake line of processors. ¿Cuál es el núcleo de esa frase nominal? Processors. Pero processors está antepuesto por una preposición. Ah, Entonces, ¿qué tenés antes de la preposición? line. Line. Lake line. Ok, pero Tiger Lake es el nombre de la línea, una marca. Ah, esa me perdí. Esa parte me perdí. Sí. Bien, line es el núcleo de tu frase nominal. Entonces es la nueva línea de procesadores Tiger Lake de Intel. ¿Sí? Sí. La nueva línea de procesadores de Intel, porque eso es apóstrofe S, Tiger Lake, combina GPU y CPU de manera funcional, ahí tiene otra vez un adverbio, o combina de manera, sí, de los GPU y la CPU en el mismo chipset. ¿Qué es un chipset? Inclusive chipset es una palabra que capaz que no tenga traducción tampoco, porque es muy propia de del uso en la tecnología del inglés. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Dice, this creates an extremely powerful foundation for AI. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo traducen foundation? Que suele ser un falso cognado, ¿no? ¿No? ¿Alguna idea? Busque qué significa foundation en el diccionario. ¿Qué no es fundación? Justamente no, porque por eso es un falso cognado. Dice, crea... Poderosa, profe. Uh, Potente. Eso es powerful, extremely powerful. Sí, eso es powerful, pero ¿qué es foundation? Foundation. Una base, profe. Una base, Una exactamente. Una base. Una base. La iniciación. Exactamente. Una base para la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, cuidado con algunas palabras que pueden ser falsos cognados. ¿Se acuerda que lo habíamos visto allá y hace tiempo, al comienzo, ¿no? Palabras que parecen muy similares, que parece que dijesen fundación, y no dice fundación. Y no es lo mismo una base que una fundación, ¿no? ¿Qué más?
¿Para qué es una CPU? Una GPU. ¿O qué es? No, ¿para qué es? Perdón, lo primero que pregunta es ¿qué es una CPU? Una GPU. ¿Qué es una GPU? Habíamos visto y habíamos traducido que era una unidad de procesamiento gráfico. Bueno, eso es lo que significan las letras, las siglas, digamos. ¿Pero qué significa? ¿Qué pueden entender? Por eso, por GPU. Que sirve tanto para uso personal como para realizar negocios. Dice Graphic Processing Technology, es decir, la tecnología de procesamiento gráfico has evolved, se ha desarrollado para proveer beneficios únicos al mundo de la computación. Las últimas unidades de procesamiento gráfico, que es Unlock. Desbloquear. Ajá. Las nuevas posibilidades en gaming, content creation, machine learning, en juegos, creación de contenido. ¿Qué es machine learning? Máquina de aprendizaje. Máquina de aprendizaje o aprendizaje... La IA, o sea, Automático. Exacto, aprendizaje automático. El núcleo es learning como sustantivo, learning machine. No, el núcleo es machine. Máquina de aprendizaje sería learning machine, al revés. Machine learning es aprendizaje automático. Learning es el núcleo. No se olviden que el núcleo siempre es el segundo. La última palabra, digamos, a no ser que esté antecedida por una preposición, ¿no? Entonces, ¿qué hace el GPU? Ya sabemos qué es. Es esta nueva unidad de procesamiento gráfico. ¿Y qué hace? desbloquea nuevas posibilidades. Ah, ok. Y después pregunta, más específicamente, what does a GPU do? Dice, GPU is used in a wide range of applications, including graphic and video rendering. ¿Qué era rendering? ¿Se acuerdan? ¿Qué pregunta? Sí. Dice, the GPU, estoy leyendo la segunda línea, abajo de what does a GPU do, casi al final. The GPU is used in a wide range of applications, including graphic and video rendering. Muy bien. Y sigue diciendo para qué sirve, pero ¿qué era video rendering? Ahí de nuevo, rendering es el núcleo. ¿Representación de video, profe? Representación. De video. Ah, ok, no sé si representación sería como la traducción. Reproducción, profe. Ah, ok, por ahí, ¿no? De video y gráficos. Interpretación. Sí, va más por ahí el significado, ¿no? Además, dice, although, que es un nexo, they are best known for their capabilities in gaming. They are best known, son mejor conocidos, son más conocidos por sus capacidades en gaming. Game es jugar. Cuando le agrega la ing en juegos, ¿no? Se vuelve un sustantivo.
Los GPU are becoming more popular, se están convirtiendo más populares para el uso, para su uso en Creative Production and Artificial Intelligence, en producción creativa e inteligencia artificial. Es decir, veníamos hablando de la inteligencia artificial, qué es lo que va a hacer a nuestro mundo, digamos, todas las posibilidades que le va a proveer, pero para poner en juego esta inteligencia artificial, ¿cuál es la unidad de procesamiento gráfico que se va a utilizar? El GPU. ¿Sí? ¿Me siguen cómo se va tejiendo el texto? Sí, sí, profe. Bien. Y después, por último, dice, what are GPUs used for? ¿Para qué son utilizados? ¿Sí? Hace 2 décadas atrás se usaban para acelerar aplicaciones de gráficos en 3D en tiempo real. Por ejemplo, los juegos. Eso era antes. Sin embargo, en el siglo XXI o al comienzo del siglo XXI, los científicos de la computación, relacionados con la computación, se dieron cuenta que los GPU tenían el potencial ¿de qué? ¿Para hacer qué? De resolver. Sí, ¿qué? El trabajo Algunos de los problemas más difíciles Sí. del mundo. Ajá, exacto. Pero ¿qué tipo de problemas? Eso está perfecto. Algunos de los problemas, ¿qué tipo de computacionales, de computación más difíciles del mundo? Exactamente. This realization, es decir, este descubrimiento, generó dice, gave rise to the general purpose of, le dio lugar a la era, ¿sí? De la GPU, ¿sí? De la GPU para usos generales, no de la GPU para uso específico en juegos, ¿sí? Entonces, hoy en día, la tecnología de gráficos is applied more extensively, es aplicada mayormente o de manera más extensiva a un wide set, sería una gran cantidad o una amplia cantidad y cada vez increasingly, y vuelve a aparecer esa palabra, ¿no? A una gran cantidad que además va creciendo todo el tiempo de problemas. De problemas para resolver, ¿no? Dice, today's GPUs are more programmable than ever before. Son más programables que nunca. Affording them the flexibility to accelerate a broad range of applications. ¿Qué es affording? Dándole la posibilidad a las GPU de acelerar una gran cantidad de aplicaciones that go well beyond traditional graphic rendering. Dice que van más allá, sí, recuerden que no es el rendering, no tanto las de las representaciones, las reproducciones, del uso, de las mejoras de los gráficos tradicionales, ¿sí? Con esa idea en mente, con la idea de lo que significa la palabra blanket o palabras como increasingly, ¿no? Que están funcionando ahí como adverbios. ¿Para qué se utilizan las GPU? Por ejemplo, alguna idea de conectores, ¿sí? ¿Se acuerdan los conectores de adición, los conectores que vimos en el bloque 4? La voz pasiva,
¿Sí? Busquemos algún ejemplo de voz pasiva, por ejemplo. Ahora no voy a encontrar ninguna, pero sí hay. Bueno, no voy a encontrar ninguna voz pasiva. The GPU is used, decía por ahí. Acá, dice, the GPU is used in a wide range of applications. ¿Pueden reconocer la voz pasiva ahí? The GPU is used in a wide range of applications. ¿Sí o no? ¿Sí, no? Yo no, profe. Decimos, fíjate, la traducción, la GPU, ¿cómo seguís traduciendo? Is used in a wide range of applications. Es usada. Es usada. Esa forma es usada. Fíjate que el sujeto es un sujeto gramatical, no es un sujeto que realiza la acción, sino que lo recibe. La GPU es usada, y decimos es, primero, porque es una voz pasiva en presente simple. Segundo, porque de GPU, el GPU es una tercera persona del singular. Por eso es is y no are. La voz pasiva siempre se conforma con el sujeto gramatical, de GPU, is, el verbo ser o estar, en un tiempo en particular, en este caso está usado en presente simple, que va siempre a coordinar en persona y número con el sujeto. Por eso es de GPU is. Si fuese GPUs con la S, como vimos más arriba o más abajo, no me acuerdo, iría are, the GPU is used, el verbo principal es use, usar, pero está en pasado participio, como es un verbo regular, va terminado en ed, simplemente. En ese caso, además, use se utiliza, se escribe use, solo le agrega la d. Entonces, la CPU es utilizada en una gran cantidad de aplicaciones, ¿sí? ¿Y por qué utiliza la voz activa y no la voz pasiva? Por ejemplo, ¿cuál es el uso que se le da a la voz pasiva en este caso? Practica la acción. A ver, ¿cómo sería eso? Para darle interés al objeto que practica. Al objeto, exacto, al objeto, porque inclusive ustedes dicen practica la acción, pero dice la GPU es usada. Es decir, la GPU no hace ninguna acción. Es la que recibe la acción. La que recibe la acción, exactamente. Y además, en ese caso, nosotros no nos interesa y no sabemos quién la usa. ¿Se entiende? Dice, la GPU es utilizada para aplicaciones. ¿Quién la utiliza? ¿Quién realiza la acción?
no es interesante para nosotros. De hecho, es casi obvio, ¿no? ¿Sí? Entonces, el sujeto no es un sujeto gramatical de GPU, no es un sujeto que realice la acción, no es un sujeto persona, es un sujeto gramatical que recibe, no realiza, recibe porque es utilizada por los usuarios. ¿Se entiende? El uso, ¿sí?, de la voz pasiva y la estructura. Repasen principalmente esos dos temas, ¿no? El de la voz pasiva y el de la diferencia entre el participio presente y el gerundio, por ejemplo. Si vos decimos Graphic Processing Technology, ahí tenemos una palabra que termina en ing. ¿Funciona como gerundio o como participio presente? ¿Se acuerdan cuándo era la diferencia? ¿Cuándo se utilizaba uno y otro? ¿Cuál era la diferencia? Después tienen, por ejemplo, in the world of computing. ¿Cómo está funcionando? ¿Como gerundio o como participio presente? ¿O gaming? No se acuerdan más. Los perdí. Gerundio, profe. ¿Cuál de los dos? ¿Processing o computing? Processing. Processing no es gerundio, es participio presente. Porque los participios presentes, digamos, no es que todas las formas que terminan en ing son gerundios. Eso lo habíamos visto al principio, pero después establecimos la diferencia, que aquellos que funcionan como adjetivos o parte de la frase verbal se denominan específicamente participios presentes. Y aquellos que funcionan como sustantivos son gerundios. En el caso de Graphic Processing Technology, processing está funcionando como un adjetivo. Al ser adjetivo, ¿sí?, se lo denomina participio presente. Ahora, in the world of computing, computing está funcionando como un sustantivo. En el mundo de la computación. Por ende, es un gerundio. Fíjate, en the latest graphic processing units, pones lo mismo que se unlock the new possibilities in gaming. Gaming es un participio presente o un gerundio. Funciona como adjetivo verbo, participio presente, o como sustantivo, gerundio. ¿Participio presente, profe? No, porque es un sustantivo. Las nuevas posibilidades en juegos, creación de contenido y machine learning. Learning, de nuevo, es sustantivo, por ende son gerundios. Type of computing technology. Computing technology. Si yo tengo un núcleo sustantivo, computing es un adjetivo. Es participio presente. ¿Sí? Participio presente es parte de la frase verbal o adjetivo. Gerundio es sustantivo. Fíjense cuando dice, what does GPU do? 1, 2, 3, en la cuarta línea. GPUs are becoming more popular in use, for use in creative production. Are becoming, ese becoming, ¿es participio presente o gerundio? ¿Sí, no? Es participio presente porque es parte de la frase verbal. Se está convirtiendo, are becoming. ¿Sí? ¿Se acuerdan la diferencia entre el gerundio, el participio presente y el participio pasado? Que es un adjetivo, que termina en ed. Vuelvan a esa lección en particular, o a hacer la práctica, o a ver el desarrollo teórico, a lo mejor es un poco largo.
tiene como mucha información, pero en la lección está como resumido la parte práctica de manera más concisa. Y me recontrapasé de horario. Bien, ¿vamos más o menos con la idea o no? Sí, sí, profe. ¿Sí? ¿Están convencidos de lo que me están diciendo o no tanto? Más o menos. Bueno, de cualquier manera, tienen hasta el domingo, creo, si no me equivoco, para hacer la evaluación de proceso 4. Yo vuelvo a dar esta clase el viernes a las 8:10. Si aún les quedan dudas, antes de hacer la evaluación de proceso, vuelvan a entrar a la clase del viernes o escriben en el foro, siempre tienen la posibilidad, y vuelven a preguntar aquello que no les quedó del todo claro o que aún tienen dudas, ¿sí? Para que vayan a la hora de hacer la evaluación de proceso lo mejor preparados posibles. Y el examen final va a ser similar a esto, lo que venimos haciendo, ¿no? La clase que viene charlamos un poco sobre el examen final, ¿sí? Dejo de grabar. Bueno, profe. Perfecto. ¿Alguna otra